Está con nosotros Rafael Colombo. ¿Cómo andas, Rafa? ¿Qué tal, Héctor? Buenas ¿Cómo te noches. va? Un gusto saludarte. Gracias por haber venido, como siempre, Rafa. Autonomía municipal. Bueno, escuchamos en los últimos días que hay un proyecto del concejal Ignacio Martínez Kers para declarar la autonomía de la ciudad de Santa Fe. Muchos nos preguntamos, aquellos que estamos más o menos metidos en el asunto, pudimos entender conceptualmente de qué se trataba, pero mucha gente no. Evidentemente hay seguramente preocupaciones más urgentes y preocupantes, pero hablar de las autonomías municipales resulta interesante porque, ya después lo va a explicar seguramente mejor Rafael Colombo, los municipios en la República Argentina realmente necesitan lograr ciertas autonomías para poder financiarse mejor, para poder gestionar mejor. Dependen mucho de los ánimos de los estados provinciales y nacionales. Y la pregunta es, como primera pregunta para hacerle a Rafael, ¿puede un consejo municipal, incluso pongamos un extremo, por unanimidad aprobar una autonomía de la ciudad y puede al mismo tiempo eso transformarse en una ordenanza, convocar a convencionales, en fin, todo un proceso que significaría declarar una constitución propia? ¿Esto se puede hacer sin la autorización de la provincia? ¿Se puede hacer sin una reforma de la Constitución? ¿Cómo lo ves, Rafael? Bueno, en principio creo que no. Tal como se lo plantea el proyecto de ordenanza presentado, creo que no se puede hacer de esta manera. Lo que no quiere decir que un poco después maticemos el debate en relación a una serie de tópicos que son incontrastables y de los cuales también el proyecto tiene la virtud de empezar a señalar y poner sobre la mesa de discusión. En ese sentido, para arrancar, creo que es muy importante el proyecto que presentó el concejal Martínez Kers, porque es un proyecto que, insisto, reactiva un debate pendiente de hace muchísimo tiempo en la provincia de Santa Fe, sobre todo después de la última reforma de 1994, y porque el resultado en relación al debate sobre la reforma de la Constitución de Santa Fe, en el marco de la última sesión extraordinaria que también estuvimos en este programa comentando al respecto, bueno, quedó trunco. Entonces, volvimos en ese sentido a un esquema de foja cero en términos de reforma constitucional, política e institucional en la provincia de Santa Fe, y bueno, eso nos generó una serie de inconvenientes. En principio, este proyecto tiene 4 o 5 artículos donde establece primero la declaración de la plena autonomía de la ciudad de Santa Fe, en los términos de lo que el concejal Martínez Kers y su grupo de asesores entiende que es la consagración de la autonomía en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero que establece el artículo 123 de la Constitución Nacional reformada. De hecho, la fórmula dice que las provincias deben asegurar la autonomía municipal en esas 5 esferas, lo cual también podemos decir algo en relación a cuál es el estado de los municipios en la provincia de Santa Fe en relación a cada una de esas esferas, no es lo mismo. Y después también establece una comisión para elaborar una carta orgánica y después la convocatoria de una convención constituyente a nivel local. Sin perjuicio de eso, después los fundamentos del proyecto examinan lo que en líneas generales la doctrina constitucional y de derecho municipal ya viene señalando desde hace muchísimo tiempo. En ese sentido creo que podemos destacar 2 grandes momentos. Un primer momento anterior a la reforma del 94, con fallos de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como es el fallo Rivademar de 1989, que es un fallo muy importante, que de alguna forma ahí la Corte establece algunos criterios, muchos criterios, para entender no solamente la caracterización del municipio, sino al mismo tiempo establecer la idea de autonomía, que ya de alguna forma se desprendía del artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853, que establecía de que cada provincia debe garantizar un régimen municipal, ¿no? La Administración de Justicia, educación y régimen municipal. En función de ese mandato constitucional, en Rivademar y en Proménade, que son 2 fallos de la Corte, un poco se delinean los criterios por el cual debe establecerse la autonomía municipal
cuál es la caracterización sociológica de los municipios como comunidades políticas locales de intereses, cuál debe ser el sistema de cooperación entre esos municipios, las provincias y el Estado federal. Y bueno, esos dos fallos de la Corte, con después un momento manifiestamente regresivo con el fallo Municipalidad de Rosario contra la provincia de Santa Fe, donde ya tenemos en el año 1991 el sistema de mayoría automática de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahí tenemos, por un lado, una mayoría con Ricardo Levene Hijo, Cabaña Martínez, Barra, Molineo Connor y Nazareno, y sobresale muy positivamente la disidencia de Belluccio, de Fay y de Petracci, fundamentalmente, que se remiten a los criterios de Rivademar, que es este fallo que mencionaba anteriormente. Eso en relación al momento previo a la reforma del 94. Con posterioridad a la reforma del 94, el panorama quedaba muy claro de la exhortación que hace la Constitución Nacional a los gobiernos provinciales para asegurar la autonomía municipal es expresa, de eso no hay ninguna duda. La pregunta que nos tenemos que hacer en ese contexto es ¿qué sucede ante la mora de los estados provinciales que no adaptan sus cartas magnas provinciales y consagran las autonomías municipales? Si se considera que los estados provinciales incurren en inconstitucionalidad por omisión, ahí puede llegar a haber una línea de argumento muy fuerte en relación a plantearse la subsiguiente pregunta, que es ¿qué tienen que hacer los municipios en ese contexto? Sobre todo un contexto como el de la provincia de Santa Fe, que tiene una constitución de 1962, y la reforma del 94 ya lleva unos cuantos años. Entonces, ese es un marco de discusión política del cual creo que toda la clase del sistema representativo de la provincia de Santa Fe, sobre todo la legislatura provincial, incluso los concejales que también forman parte de los mismos partidos políticos que tienen representaciones en esa legislatura, tienen que hacerse cargo. Fracasó el intento por reformar la Constitución de Santa Fe y uno de los principales temas de agenda, entre otros, era la consagración de las autonomías municipales, como han hecho por otra parte la mayoría de las provincias. Ese es un tema, Héctor, que es muy importante plantear en relación a este proyecto. Una pausa brevísima. El convencional del 94 observa que hay que exhortar, en esta reforma de la Constitución, ir hacia las autonomías municipales. Ahora, ¿qué herramientas pone? ¿Qué herramientas propone? ¿Delega toda esta responsabilidad en las provincias? Digamos, ¿cómo opera esa exhortación? Esa exhortación opera expresamente en el texto constitucional como una exhortación hacia los gobiernos de las provincias argentinas. El problema es, insisto, qué ocurre cuando esas provincias argentinas no adaptan sus constituciones provinciales. Acá tenemos dos grandes variantes. La variante que propone el concejal Martínez Kers, que es una variante en ese sentido entendible desde el punto de vista político por la mora que tiene el Estado provincial al no adaptar su carta magna. Y otra línea que es la que han seguido la mayoría de las provincias de la República Argentina, que es la línea que plantea la adaptación de la Constitución provincial a la Constitución nacional, consagrar la autonomía en distintas variantes, con distintas modalidades, con distintas caracterizaciones de municipios, comunas, etcétera, como lo han hecho, por ejemplo, la provincia de Jujuy, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Todas esas provincias han incorporado en su texto constitucional el reconocimiento de las autonomías municipales. Y a partir de ese reconocimiento que está establecido en esas constituciones provinciales, se dictan las leyes y al mismo tiempo cada uno de los municipios pueden estar habilitados para dictar sus propias cartas orgánicas, insisto, con distintas características de los sistemas según la provincia de la que estemos hablando. Esa es la alternativa seguida por la mayoría de las provincias argentinas. El problema que nos encontramos aquí ante este proyecto es que de prosperar, es decir, de que se sancione, ya sea por unanimidad, no creo que se sancione por unanimidad, pero sí por mayoría, y sea promulgado por el Poder Ejecutivo, se puede colocar a la ciudad de Santa Fe en una situación de crisis institucional en relación al gobierno de la provincia. Por varias razones. Razones que incluso pueden llegar a motivar, si la situación política no se encausa por los diálogos institucionales correspondientes, a una posible causal de intervención como está prevista en el artículo 108 de la Constitución de la Provincia de Santa Fe, en función de entender que el Consejo Municipal y el Departamento Ejecutivo han subvertido el orden institucional y que por lo tanto eso sería causal de intervención. Yo no creo que lleguemos a esa situación. Yo creo que la mayor virtud de este proyecto es precisamente volver a instalar el tema de discusión, pero sí tiene un defecto muy importante, que es el defecto de entender los diseños y al mismo tiempo los debates públicos en relación a estos temas encapsulados dentro de una élite
de legisladores y de expertos que son los que provienen fundamentalmente del campo del derecho. La comisión que se plantea formar para discutir un proyecto de carta orgánica es una comisión claramente elitista. Entonces, el proyecto lo que debe tratar de orientarse es hacia generar instancias de educación cívica constitucional municipal en cada una de las vecinales y entidades intermedias de base de la ciudad de Santa Fe, a los fines de que los vecinos, primero, como vos planteabas en tu introducción, registren que este es un tema de agenda, entre muchos otros, pero es un tema de agenda que hay que discutir. Se los forme, se los eduque, se los capacite y se les dé la posibilidad de participar para que al mismo tiempo puedan opinar fundadamente sobre las implicancias que esto tiene para el destino de la ciudad de Santa Fe y de muchas otras jurisdicciones que también pueden llegar a replicar, como lo ha hecho, creo, en el día de hoy o de ayer, la ciudad de Santo Tomé, y bueno, lo ha hecho la Municipalidad de Rosario, con algunos cuestionamientos en relación a la paridad. Pero no cabe ninguna duda que en el orden de la consagración de las autonomías, en esas esferas que te mencionaba antes, Héctor, la esfera institucional, política, administrativa, económico y financiera, la institucional y la política es la que menos desarrollada está aquí en la provincia de Santa Fe. Sí tenemos, por Constitución provincial y por Ley Orgánica de Municipios, que es una ley muy vieja, pero la tenemos al fin, serias y concretas atribuciones en materia económico-financieras y administrativas a los municipios. No es que los municipios de la provincia de Santa Fe están completamente subyugados por el poder político provincial y por la legislatura provincial. Hay rangos de autonomía establecidos en la Ley Orgánica de Municipios y esos rangos de autonomía son muy importantes, sobre todo, insisto, en los órdenes administrativos, económicos y financieros. Las esferas de autonomía que están menos desarrolladas son las institucionales y las políticas. Y esa es la discusión y el debate que tenemos que dar. Nos quedamos sin tiempo, Rafa, te agradezco mucho por la visita y aunque sea un cliché, la verdad que seguramente lo vamos a seguir conversando esto. Bueno. Lo que queda del año, porque el proyecto está recién gateando en el Consejo Municipal y porque he escuchado a peronistas y a otros sectores políticos dentro del Consejo estar de acuerdo en marchar hacia el proceso de autonomía y en desacuerdo con algunos puntos que recién marcabas. Gracias. A disposición.